Hay unos monjes que recorren entre sus dedos 1.000.000 de veces estas cuentas, recitando casi en silencio y a solas el nombre de Dios. Dicen que es la forma que ellos tienen para alcanzar la revelación, que después de recitar lo mismo ese número de veces, se abre el infinito y se asimila con gozo lo inexplicable. Tras ese momento, los monjes iniciados en este rito abandonan el monasterio y vuelven al mundo de los mortales a vivir una vida común y corriente. Aquel día, Genaro maldijo el sol de mediodía mientras era trasladado del tribunal al lugar en donde pagaría su condena y que no le resultaría un sitio familiar. Acostumbrado desde muy joven a alternar periodos de libertad con cárcel, había pasado una cuarta parte de su vida en celdas hacinadas y malolientes, en donde varias veces grabó su nombre en los muros, en espera de salir de vuelta a la calle a hacer lo suyo. No era otra la vida de un ratero de poca monta, y Genaro no sabía hacer otra cosa. Durante el último periodo que pasó en prisión, ideó la forma de empezar de nuevo. Dejó la ciudad, volvió al lugar donde había nacido, se presentó humildemente ante el hacendado pidiéndole ser su peón, y en muy poco tiempo se convirtió en su ayudante, gracias al don de palabra y audacia que deja el haber aprendido a sobrevivir en la cárcel. Buena vida llevó Genaro durante casi un año, hasta que se presentó la ocasión de ejecutar sus mañas, y él no pudo resistir dejar pasar la oportunidad. Encargado de realizar la entrega y cobranza de un cargamento del pulque que se producía en la hacienda, se le hizo fácil desaparecer con el dinero. 2 semanas pasó escondiéndose, tratando de ocultar su rastro de la ira del hacendado, hasta que cayó. No tenía ni idea en lo que se había metido. No podía imaginar que llegaría a extrañar a ese mismo sol que ahora maldecía. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó tirado en el lecho de esa celda silenciosa y fría, tan solo levantándose a rascar el plato que se le ofrecía por la mirilla de la puerta? Intentó llevar la cuenta de los días que transcurrían haciendo marcas en el muro, pero no había forma de calcular en esa oscuridad húmeda y permanente, tan solo rasgada por el débil brillo de una lámpara de aceite. Un buen día, o noche, o lo que fuera esa eternidad infame, supo que no iba a resistir y esperó la visita del celador, articulando cuidadosamente en su cabeza las primeras palabras que dejaría pronunciar a su debilitado orgullo. Por favor, imploró en un susurro al que le deslizaba el plato por el hueco. ¿Cuánto tiempo más me van a tener aquí? Me siento muy mal. Ya he entendido la lección. Déjenme salir. Llévenme con nosotros. No voy a dar problemas. No necesito más castigo. Al principio, no entendió la respuesta recibida, desconcertado por la sonrisa del celador, que a su manera le explicó que no estaba siendo sometido a ningún castigo especial. Ahí pasaría los 20 años de condena y apenas habían pasado 3 semanas del encierro. Nunca antes, el sonido de la aldaba al cerrarse dejándolo a solas en su infierno le pareció más macabro y perdió el control de sí. Gritó hasta quedar sin fuerzas, delirante. Primero lo hizo rogando clemencia, que lo dejaran salir, pero cuando estuvo seguro que no recibiría respuesta, cuando apenas le quedaba un hilo de voz, cambió las súplicas por maldiciones dirigidas a los 4 vientos, si es que aún existían más allá de los muros, que cada vez le parecían más
pensó que se trataba de su propio eco, pero luego se dio cuenta que provenía del rincón donde había rascado la argamasa alrededor de una piedra, pensando que algún día lograría construir un túnel. Creyéndose loco, burlado por una irónica voluntad divina, tomó aliento y maldijo otra vez a los cielos, pero esta vez arrastrándose hacia donde nacía esa voz que le decía: maldito tú, que siendo un privilegiado te atreves a levantar tus plañidos. ¿Qué no ves cómo la está pasando toda esa gente allá afuera de la furia de la tormenta? Y en cambio tú, que estás cobijado, chillas como niño malcriado. Más te valdría asomarte a ver lo que le sucede a los otros. Genaro no sabía qué decir. Por un lado, tenía necesidad de insultar a alguien para sacarse la rabia, pero por otro, una enorme felicidad se prometía al tener a alguien con quien hablar, fuera lo que fuera. ¿Quién eres tú?, preguntó aún con desconfianza. ¿Qué puede importar quién soy yo en estos momentos? ¿Que no ves cómo el mar va devorando la costa y todo lo que hay en ella? Más te valdría quedarte callado si es que no sabes rezar por la salvación de todos esos seres caídos en desgracia. Genaro se quedó callado, sintiendo cómo le volvía una sensación de paz que ya no creía podría ser suya. Para su dicha, la voz del otro lado del muro le fue dictando los pormenores del meteoro hasta que amainó. Muy bien, hermanito. Ya clarea, escuchó de pronto que le decía. Es hora de que descansemos. Ya después veremos si de algo sirvieron nuestras plegarias para la gente del pueblo. Y después de oír esto, Genaro se entregó por primera vez en mucho tiempo a un sueño reposado y satisfecho. El celador nos explicaba el cambio que se iba operando en Genaro. No solo había sido muy breve su primer brote de desesperación, sino que tampoco parecía sumirse en el delirio silencioso que le seguía. De pronto, hasta parecía contento. No podía imaginar que el hombre de la celda de al lado lo hacía partícipe de todos los acontecimientos que pasaban por su ventana. Cada vez que a Genaro lo invadía la desesperación por el encierro, tan solo debía acercarse al rincón para darle un remanso a la cordura en labios de ese hombre que, con profusión de detalles, le dibujaba al oído los ires y venires de toda esa gente que trabajaba para escombrar los daños de la tormenta, haciéndole parecer su encierro un mal menor. No obstante, una pregunta había anidado en su cabeza. ¿Por qué aquel hombre tenía ventana en su celda y él no? Con un deseo apremiante, Genaro preguntó cómo podría él ser trasladado a una celda con ventana, a lo que el celador le respondió que era regla del presidio rotar a los presos cada vez que uno de ellos muriera. En su caso, eso ocurriría el día que lograran comprobar la culpabilidad del hombre de al lado y fuera ejecutado, o esperar una lejana muerte natural a juzgar por su evidente estado de salud. La mirilla se cerró sin mayores comentarios, dejando a Genaro con una nueva pregunta rondándole por la mente. ¿Y por qué razones que estás aquí?, se atrevió finalmente Genaro a preguntar al rincón. La voz al otro lado del muro no quería hablar de eso, pero fue tanta la insistencia que terminó contando cómo le había dado muerte a un terrateniente en venganza porque éste había violado a su hermana. Antes de que se extrañara la desaparición del tirano, se había encargado de sepultar el cuerpo en un paraje remoto sin que les hubiera sido posible encontrarlo. Sin embargo,
como todas las sospechas recaían sobre él, fue arrestado y torturado sin lograr su confesión, gracias a que tenía la conciencia tranquila y un instrumento para mantenerse en contacto con Dios. ¿Cristo?, preguntó tímidamente Genaro, y el otro le contestó: no, hermanito, mi Dios no tiene nombre, y sin embargo, los posee todos. El día que se lo llevaron, el hombre del otro lado del muro le contó a Genaro los preparativos que había en el pueblo para reinaugurar el kiosco, donde otra vez los jóvenes darían de vueltas para encontrarse complicidades en los juegos del amor. Había sido imposible encontrar el cuerpo del terrateniente después de tantos años de la acción corrosiva de la selva, pero había bastado la denuncia de Genaro sobre la fe de aquel hombre en un Dios distinto al cristiano para que fuera requerido por el Tribunal del Santo Oficio, de donde muy probablemente no retornaría. Antes de partir, la voz se despidió de Genaro. Se vienen tiempos difíciles, hermanito. Sé valiente, optimista, y mantén despierto en tu corazón el entusiasmo. Si alguna vez sientes que no soportas, busca un collar de cuentas que te dejo y recorre cada una de ellas entre tus dedos, buscando a Dios en tu interior. En una mezcla de sentimientos, Genaro esperaba el momento en que sería por fin dueño de la ventana con vista a un pueblo que por sí mismo había reconstruido la primavera. Oyó caer pesadamente los cerrojos de la puerta mientras sus ojos se acostumbraban a la luz mortecina que despedía una lámpara de aceite más pequeña que la suya. Adentro no había más que un dibujo que le había dejado a manera de ventana el hombre que ahora se encaminaba muy probablemente a morir en la hoguera por sus creencias. Cabe la posibilidad de que la revelación no sobrevenga tras el millón de veces. En esos casos, el aspirante a santo pasa el resto de su vida en el claustro repitiendo la misma palabra hasta su muerte.